Atiende ahora, vamos de corrido, el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez. Doctor Gutiérrez, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Jaime, ¿cómo está? Encantado de saludarlo. ¿Cuáles son, desde la Defensoría del Pueblo, las salidas que propone a la situación en la que no se enfrenta en la práctica a un país dividido, a un país enfrentado? Un sector de la población respalda a la presidencia del señor Merino y lo que se está viendo ya 3 días consecutivos en las calles es un rechazo a su presidencia, y veremos qué es lo que pasa el día de mañana en la marcha nacional que se ha convocado en Lima y en diferentes capitales de región. ¿Cuál es su propuesta de salida a esta crisis, señor Gutiérrez? Bueno, Jaime, primero permítame muy rápidas, muy sumariamente, referirme a las declaraciones que acabo de escuchar del magistrado Eloy Espinosa. Me parece muy positivo, porque nosotros lo reclamamos en un comunicado que sacamos hace un par de días, que el tribunal vaya a dar contenido y sentido al artículo referido a la vacancia por incapacidad moral. Es evidente que esto es necesario porque no solamente los procesos judiciales, administrativos, sino también los juicios políticos tienen que estar enmarcados, acotados dentro de el derecho. Por muy juicio político que sea, por muy impeachment peruano que sea, también tiene que tener algunos parámetros. No es suficiente la voluntad y los votos. Sin embargo, tal como nosotros señalamos en nuestro comunicado, una vez que se ha procedido dentro de lo que señala la Constitución y señala la sucesión del mando presidencial, pues todas las autoridades estamos compelidas a respetar la Constitución. Y esa también es la legalidad, el hecho de que... ¿no? La legalidad y la legitimidad. Sí, permítame terminar, con esto concluyo y inmediatamente le respondo. También ha señalado el magistrado que la sentencia no tiene efecto retrospectivo, no tiene efecto retroactivo, lo cual en efecto esa es la naturaleza de las resoluciones, la sentencia del Tribunal Constitucional. Ahora, respecto a la legitimidad, hay la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. Bueno, lo que ahora se necesita es la legitimidad de ejercicio, es decir, con los actos que el gabinete Flores Arauz tiene que dar muestras ostensibles de independencia, de separación de poderes, de contrapesos. Y para eso también nosotros lo señalamos en nuestro comunicado, se necesitan ministros técnicos con experiencia que puedan interactuar con el Congreso y que puedan atajar de detener un festival de populismo legal que es una de las amenazas frente a las cuales nos enfrentamos. Porque en este momento, en los hechos, el Congreso ha designado al presidente, producto de las circunstancias que todos conocemos. Segundo, es titular del principal acto de poder, que es el acto legislativo. Y tercero, tiene facultades para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Situación particularmente crítica, que por supuesto solo se verá despejada esta situación complicada cuando veamos a un Ejecutivo firme, que es un verdadero contrapeso. Ya, claro, pero caso, permítame para hacer, digamos, el diálogo con varios otros temas. Me preocupa que usted pueda darnos una posición sobre lo que está pasando en las calles. Es decir, entiendo perfectamente la explicación de la legalidad. La legalidad tiene la sucesión constitucional, la legalidad tiene lo que diga el Tribunal Constitucional, son los marcos normativos, ¿verdad? Pero los hechos nos están diciendo que hay una población que está marchando desde hace 3 días y que mañana va a marchar masivamente por la ciudad y por capitales de región en el país. ¿Cuál debe ser el mensaje, en todo caso, del señor Merino o del señor Flores Arauz a esa población que rechaza la presidencia del señor Merino? ¿Qué dice ante ello la Defensoría del Pueblo? Bueno, lo que nosotros hemos señalado es que el presidente Merino tiene que comprender que ya no es presidente del Congreso,
que tiene que haber una clara división de poderes, que la Constitución proscribe la concentración de poderes. Esto es lo primero. Y segundo, y yo diría incluso tan importante como lo primero, es inmediatamente ponerse a gestionar la crisis sanitaria. Hay problemas urgentes que no podemos omitir o tienen que ver con evitar los estragos de una segunda ola, acceder a la vacuna, gestionar, como digo, la crisis sanitaria. Esto es lo que usted decía hace un momento, la legitimidad, pero la legitimidad también se gana, o concurrentemente se gana, en el ejercicio mismo del cargo. Claro, pero lo que ha pasado en las primeras horas, 24 para ser exactas, en la presidencia del señor Merino, no necesariamente parece haber ido en esa línea, es decir, no necesariamente ha tratado de ganarse a la gente. De hecho, más allá del mensaje en el Congreso, podría uno esperar un mensaje a la nación, quizá. Es decir, invocando a la calma, a la tranquilidad, a decir que quiénes van a conformar su gobierno. Yo decía al comenzar el programa que, de acuerdo a fuentes de RPP Noticias, tenemos que en salud está el señor Abel Salinas, en justicia la señora Delia Muñoz, en el Mincetur Mara Seminario. La cartera de Economía, no hay una confirmación allí mucho más clara, pero se hablaría del señor José Arista, por ejemplo. Sería una opción. Pero faltan, todavía no tenemos canciller, no hay ministro del Interior y la policía tiene una estrategia que en algunos casos la gente ha rechazado. La gente ha rechazado y ha dicho que, y ha puesto fotografías, perdigones en la piel, aparentemente excesiva. El trato policial hacia la gente estaría siendo excesivo. Sobre eso, ¿qué tiene usted que decir? Bueno, a ver, en relación a los dos aspectos que usted me señala, empezaré por el último. La protesta es un derecho reconocido por nuestra Constitución. Existe el derecho a la protesta, siempre y cuando ésta se haga sin afectar la integridad, sin afectar el orden público y sin afectar la propiedad. De manera que tiene que respetarse este ejercicio legítimo, constitucional, que es el derecho a la protesta. Y el uso de la fuerza tiene que ser un uso racional. Nosotros como Defensoría hemos estado a nivel nacional en estas marchas, estas manifestaciones de protesta, e incluso también hemos estado en las comisarías viendo los derechos de las personas que han sido detenidas, incluso de menores. Esto en relación a las manifestaciones. Lo que diría también es que si se va a marchar, se van a hacer expresiones o manifestaciones de protesta, tiene que ser dentro del marco de la ley, porque no existe el derecho de agresión, existe el derecho de protesta. Y en relación al gabinete, pues bueno, yo lo que quiero decirle en relación a eso es que dentro del marco de las competencias de la Defensoría y dada la situación crítica por la que estamos atravesando, vamos a ejercer nuestras competencias en el marco del artículo 162 de la Constitución. La Defensoría también es una suerte de contrapoder y un supervisor. Y tanto para el Ejecutivo como para el propio Legislativo, la Defensoría va a supervisar que no haya excesos ni de un lado ni de otro. Eso es importante porque nos están indicando que se están lanzando bombas lacrimógenas en el Parque Kennedy a esta hora en Miraflores. En unos instantes vamos a ir para allá. Eso es importante, que usted visibilice y haga pública la posición de la Defensoría del Pueblo del lado del ciudadano, que no el que hace, digamos, el que comete barbarie, violencia, ¿no? Tampoco del policía que comete violencia. Todo en el marco de la armonía y el derecho a la protesta. Gracias, doctor Gutiérrez, por esta entrevista. Encantado. Hasta luego. Muy bien, ya lo ha dicho el defensor del pueblo. Sí, les decíamos, nos están reportando movilizaciones en la avenida Javier Prado, en la Bajada Balta de Miraflores, en el Parque Kennedy, donde nos señalan y nos refieren que la policía está lanzando gases lacrimógenos. Vamos a regresar.